Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en una oración para comenzar este tiempo. Vamos a pedirle también que abra nuestro entendimiento. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Y Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, misericordioso. Señor, te damos gracias también por tu palabra, por la exposición de tu palabra. Y te damos gracias porque podemos aprender de ella. Rogamos, Señor, que en esta sesión podamos transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar en cuanto a lo que sabemos, Señor, y poner en lugar de lo que sabemos los principios bíblicos que están en tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes y nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos ahora el seminario de la fe y la feria, ¿verdad? La fe y la feria, y vamos a ver lo que dice Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros en esta sesión vamos a aprender acerca de la renovación, de transformarnos nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento. Y la palabra transformaos en griego es la palabra metamorfosis. ¿Quién de ustedes no sabe lo que es la metamorfosis? Bien, la metamorfosis es lo más esencial, por lo que se puede identificar a la metamorfosis, es cuando una oruga está comiendo todo el tiempo hasta que se cuelga de una ramita y se mete en un capullo, y después de cierto tiempo sale una mariposa. Entonces ustedes pueden ver la transformación de lo que era una oruga a un animal, un insecto con alas, ¿verdad? Y normalmente la oruga es fea, y la mariposa, todas las mariposas suelen ser bonitas, ¿verdad? Vamos a tener una ejemplificación de lo que es la metamorfosis. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan ver. Aquí tengo una serpiente y vamos a ver cómo puede transformarse una serpiente en otra cosa, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de la metamorfosis para que puedan identificar lo que es el cambio de una cosa a otra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a meter a este pequeño animalito, vamos a meterlo aquí, en esta caja, ¿sí? Y vamos a esperar que cambie de una apariencia a otra, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver, vamos a cambiarla y vamos a ver qué sale aquí. ¿Vale? Yo creo que es algo parecido a un pollo, ¿verdad? Una paloma. Bueno, esta paloma está temblando de tener frío. Pero bueno, vamos a guardarla. Este es un ejemplo de lo que es una transformación, un cambio. La metamorfosis es un cambio radical en la apariencia del objeto o la persona. Entonces, obviamente este es un truco, no es nada mágico. Después les explicarán cómo se hace y podemos ahora continuar con la clase. Perdón, pero ahora no tuve ayudante para hacer esto. Bien, como les decía, la metamorfosis es un cambio radical en la apariencia de algo, ¿verdad? En la Biblia se menciona que varias, o al menos 2 personas, sufrieron este tipo de transformación. En el Evangelio de Mateo y Marcos se menciona cómo el Señor se transfiguró. Entonces lo vio Pedro y Juan, lo vieron al Señor Jesucristo, cómo se cambió su apariencia. Dice que se transfiguró delante de ellos. Moisés, cuando bajó del monte, también cambió su apariencia. La Biblia habla de la misma palabra, ¿verdad? Que se cambió, se transfiguró. Su rostro era como el rostro de un ángel. Entonces podemos ver cómo
También Esteban, en Hechos capítulo 6, versículos 15, está también esa palabra. Y en Romanos 12:2, que acabamos de leer, y 2 de Corintios 3:18. Entonces el creyente también puede transformarse. Pero en Romanos 12:2 y Corintios habla de una transformación, pero no física, sino de la mente. De una actitud que vayamos cambiando constantemente y paulatinamente en cuanto a las cosas del Señor. ¿Sí? Entonces podemos decir que la metamorfosis, pues, es una secuencia continua de cambio o cambios para llegar a una meta o propósito. La palabra metamorfosis la podemos dividir en dos, que es meta y morfos. Meta es un cambio, una secuencia, y morfos se refiere más a una forma, ¿sí? Entonces, cuando hay este cambio es con un propósito. Por ejemplo, la oruga, cuando va creciendo y va poniendo la seda alrededor de él, llega a ser una mariposa. La meta es llegar a ser algo diferente. De la misma manera, en las Escrituras nos enseña que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros no cambiamos el sentido o el pensamiento que tenemos acerca de las finanzas, entonces no podemos llegar a esa meta. ¿La meta cuál es? La meta es la libertad financiera. ¿Sí? Todo creyente debe de gozar de libertad financiera para poder servir mejor al Señor y para poder trabajar de una manera más eficaz en la obra del ministerio. Sea que se dedique a liderar en su iglesia o sea que solamente esté como asistente, usted necesita tener la libertad financiera porque es algo que Dios quiere que tengamos. Entonces, ya vimos que tenemos que entender que cambiar nuestro modo de pensar es indispensable para poder hacer la voluntad de Dios en cuanto a las finanzas. El Señor Jesucristo habló más del tema de dinero que cualquier otro. En la palabra de Dios, en las Escrituras, se mencionan más de 800 pasajes en relación al dinero, las riquezas, las deudas, etc. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Dios quiere que sepamos? Cuando en la Biblia se menciona más de una vez un solo tema, es porque el Señor quiere que pongamos atención en ello. ¿De acuerdo? Entonces, en las Escrituras nos enseña cómo hacer y cómo tenemos que hacer este cambio radical en nuestra manera de pensar. Podemos evaluar nuestra situación en cuanto a las finanzas con una serie de preguntas que vamos a hacer a continuación, preguntas y afirmaciones. Yo quiero que usted mencione alguna cosa o posesión de la cual usted sea el dueño. No escuché, perdón. Sí, de una cosa o posesión de la que usted sea dueño. El carro, bien. ¿Qué más? La ropa. ¿Qué más? ¿Mande? La carriola, bien. Bueno, entonces, guarden esa respuesta. Vamos a continuación a ver si es correcto lo que usted está diciendo. Ahora, el número 2, pregunta número 2, o afirmación. Si tengo uno o varios pagos atrasados o debo más de lo que poseo. No me contesten, ustedes solamente piensen si es afirmativo o si es negativa esta afirmación en su vida. Número 3, las necesidades básicas de la familia ya no se pueden satisfacer aun cuando hay dinero y trabajo. Las necesidades básicas de la familia no se pueden satisfacer aun cuando hay dinero y trabajo. Número 4. Sé cuál es la diferencia entre necesidad, gasto y deseo. La número 5 es describe las tres anteriores. Número 6. Lo que compro lo pago de contado o utilizo algún crédito. Número 7, tengo el hábito de ahorrar, tengo dinero guardado para alguna necesidad. Número 8, puedo decir que le he entregado todo a Dios. Número 9, da el diezmo a la iglesia local cada semana. Número 10, le pido a Dios sabiduría en cómo gastar el dinero que tengo en mis manos.
Ok, ahora, los que contestaron la primera pregunta de una cosa o posesión, quisiera que me ayuden a buscar en el Salmo 8, 4 al 6 y el Salmo 24, 1. El primer pasaje es Salmos 8, 4 al 6 y el segundo es Salmos 24, 1. Salmos 8, 4. 8 del 4 al 6. Y si me lo gustan leer, por favor. 8, 4 al 6. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sí? Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Bien. Ahora, en estos pasajes nos indican que nosotros solo somos administradores. ¿Quién es el dueño de todo esto? Dios. Dios es el dueño de todo. De todo lo creado y de todo lo que vemos nosotros es el dueño. Nosotros solo estamos administrando lo que es de otro, en este caso del Señor, ¿sí? Y si nosotros pensamos que somos dueños de aunque sea una sola cosa en nuestra vida, entonces la actitud con respecto a esto será muy diferente de la actitud que nosotros tendríamos si simplemente fuéramos administradores de ellos. Nosotros por eso les decía que tenemos que transformar, tenemos que cambiar la actitud que tenemos de sentir que somos dueños de alguna posesión o alguna cosa. Nosotros somos necesariamente administradores. Nosotros no podemos decir que somos dueños de nada. Nosotros lo administramos, sí. Dios nos permite disfrutar del auto, por ejemplo. Nosotros tenemos las llaves y nosotros sabemos si lo vendemos o no, si lo arreglamos, lo que hacemos con él. Pero verdaderamente Dios es el dueño, porque Dios puede quitarnos el auto en cualquier momento. Igual que con la vida de nuestros hijos, igual que con nuestra propia vida. La Biblia dice que fuimos comprados por precio. O sea, no somos dueños ni de nosotros mismos. Somos administradores de nuestra vida, la vida que Dios nos da, y hasta que Él decida vamos a permanecer aquí en este mundo. Pero mientras tanto tenemos que saber cómo ser administradores. Usted puede ser un buen administrador o un mal administrador. Eso depende de usted. Hay un pasaje en la Escritura donde dice que el amo llama a sus siervos y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 solo talento. El que le dio 5 produjo otros 5, el que le dio 2 produjo otros 2 y el que le dio 1 fue y lo enterró en la tierra. Entonces, ¿de cuál administrador es usted? ¿De cuáles administradores somos? Necesitamos de cambiar y es importante que ahorita tengamos en mente que cambiar la manera de pensar a las cosas del Señor es indispensable para poder entender y cambiar aún la actitud que nosotros tenemos como cristianos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Que Dios es administrador, es dueño de todo y nosotros solo somos administradores. Es el primer principio. El segundo principio es liberarse de deudas. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. La traducción más correcta de este pasaje es, no debáis a ninguno, ninguna cosa, absolutamente nada. Y esto incluye no solamente dinero, sino incluye favores o promesas. Muchas de las veces hacemos una promesa y debemos de cumplirla, porque estamos debiendo lo que prometimos. Entonces también es algo que se tiene que pagar, ¿sí? El tiempo, ¿ok? Ahora, para liberarnos de las deudas, podemos ver que la deuda enseña claramente que la relación de pedir prestado está en un juicio sobre su pueblo por la desobediencia, de no seguir sus caminos. En Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 15 y versículo 44, es donde nos enseña esto. El pueblo de Israel estaba siendo enseñado por Dios y le decía, si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes siguen en mis caminos, yo los voy a bendecir y les voy a dar esto y les voy a dar aquello y
una cosa tras otra. Y en el versículo 44 dice, pero si ustedes no obedecen a mis caminos, entonces vendrá juicio sobre ustedes y pedirás prestado. Entonces la Biblia relaciona el pedir prestado con un juicio de parte de Dios. Por eso necesitamos de liberarnos de las deudas. Muchas de las veces que estamos ya metidos en deudas no es fácil y a veces no sabemos ni qué hacer ni cómo hacerlo. El primer paso para liberarnos de las deudas es hacer un plan por escrito. Vamos a tener aquí unos ejemplos en las hojas ahorita en el taller, en donde podemos ver cómo hacer un plan por escrito para poder liberarnos de las deudas. Poner por escrito todo lo que nosotros tenemos y lo que debemos y lo que recibimos. ¿De acuerdo? Ahora, también es importante que identifiquemos lo que es una necesidad, un gusto y un deseo. ¿Qué es una necesidad? Bueno, una necesidad son las compras que hacemos para proveer necesidades básicas de la vida, como el alimento, la ropa, un lugar donde vivir y la salud, entre otras. ¿Sí? Son básicas. En 1 Timoteo 3:8 dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces necesitamos entender que una necesidad es algo que nos va a proveer lo necesario mínimo para sobrevivir, ¿sí? A veces tenemos, si nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos, a veces tenemos más de lo que realmente necesitamos, ¿sí? Pero la necesidad es algo para suplir lo básico. Ahora, un gusto. El gusto son aquellas cosas que satisfacen una necesidad básica en nuestras vidas, pero son de una mejor calidad. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a tener una ropa de marca, bueno, pues eso es un gusto, ¿verdad? Usted puede suplir una necesidad básica suponiendo que necesita un pantalón de mezclilla. Pero hay muchos tipos de pantalones de mezclilla y también hay muchos precios. Entonces, si yo me quiero dar un gusto, puedo escoger entre diferentes marcas de pantalones de mezclilla. Eso es un gusto. O sea, cubrir una necesidad, pero ya de una manera un poco más allá. Obviamente, al darnos ese gusto, quiere decir que estamos en proceso a la libertad financiera o que ya disfrutamos de la libertad financiera. Porque muchas veces estos gustos se multiplican tanto que llegan a ser, ¿cómo se llama? Deseos, ¿verdad? O sea, ya no es simplemente el gusto de tener un mejor pantalón que el que teníamos, sino ya desear tener más y más, ¿sí? Ahora, el deseo son las cosas que nos gustaría tener, pero que no necesitamos, que no son necesidades básicas para nuestra subsistencia. De acuerdo con el plan de Dios, solo se pueden comprar con fondos excedentes después que todas las obligaciones se hayan cumplido. Consideramos también que este aspecto en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas ya son deseos y solo se pueden cumplir si realmente después de pagar todo lo que debemos y después de que tenemos cubiertas las necesidades básicas de la familia, de la casa, nos sobra dinero y podemos utilizarlo en esa forma. Sin embargo, también hay que considerar que no debemos de irnos a los excesos, ¿sí? Porque a veces creemos que merecemos una computadora la más nueva y especial y que son carísimas, ¿verdad? Y que realmente la puede suplir a lo que yo necesito, pues una computadora más sencilla y económica, ¿sí? Otro punto sobre pagar o de liberarnos de deudas es identificar cuáles son las cosas esenciales de la vida y cuáles no. Una persona que está endeudada debe dejar de hacer gastos que no sean absolutamente esenciales para vivir. Vea qué tareas de mantenimiento del hogar pueden hacerse sin pagarle a otros. Comience por adquirir habilidades para llevar a cabo estas tareas. El ahorro es un buen ingreso. Muchas de las veces nosotros podemos pensar en cosas que se necesitan arreglar en la casa. Y ocasionalmente podemos nosotros aprender, si no sabemos,
aprender a tener esas habilidades para arreglar lo que hace falta en casa, sin tener que pagarle a otras personas. Hay gente, y yo he escuchado personas que dicen que ellos trabajan para que otros arreglen todo lo que necesita su hogar. Sin embargo, si ellos aprendieran estas habilidades de arreglar algunas cosas básicas sobre todo, pues no tendrían la necesidad de pagar por algún prestador de servicios que haga eso, ¿no? Y muchas de las veces, sobre todo en las ciudades grandes, es demasiado costoso porque implica muchos gastos, implica también tiempo. Entonces, el ahorro también es un buen ingreso. Cuando usted está constantemente viendo la manera de ahorrar en su casa, ese ahorro, aunque no es dinero como tal, usted puede verlo al final. Si ahorra el gas, si ahorra la luz, si ahorra el agua, usted puede ver que al final, en vez de pagar una cantidad que normalmente pagaba de recibo de luz, va a pagar menos. Y es dinero que no salió de su bolsa. Entonces, el ahorro también es un buen ingreso. Piense antes de gastar. Cada uno debemos de pensar antes de hacer una compra. Y cada gasto se tiene que evaluar de la siguiente manera. La primera pregunta. ¿Lo que yo voy a comprar es una necesidad, un gusto o un deseo? Yo tengo que identificar qué es lo que voy a comprar y hacer este tipo de preguntas. Ahora, ¿refleja este gasto mi ética cristiana? ¿Lo que yo voy a comprar refleja mi ética cristiana? ¿A qué me refiero con esto? El autor del libro donde tomamos esta información decía, si usted se va a inscribir a una revista o va a comprar unas revistas, ¿reflejaría eso su ética como cristiano? Y ponía el ejemplo, si usted se suscribe a una revista de Playboy, ¿reflejaría eso mi ética como cristiano? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo violar un principio de Dios queriendo obedecer otro. Este es algo muy básico que tenemos que aprender. A veces queremos que Dios nos ayude a salir de los problemas que nos hemos metido nosotros y pensamos que es su obligación ayudarnos de esa manera. Y no es así, porque estamos violando un principio de Dios para querer obedecer otro. Entonces, o obedecemos a Dios o no lo obedecemos. En Santiago dice, hablando de la lengua, no puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente. No puedes alabar a Dios y maldecirlo, ¿verdad? O maldecir a sus semejantes. ¿Por qué? Porque eso no es posible. ¿Alguna vez usted ha visto de una fuente que salga agua dulce y agua amarga? Pues claro que no, se contamina, ¿verdad? Es como si usted echa un chorro de agua al mar, pues es agua dulce, pero al agarrar agua del mar, pues le va a saber salada, porque ya se contaminó con el agua de mar. Entonces, esto es muy importante, no podemos violar un principio de Dios queriendo obedecer otro. Otra pregunta, buscar la mejor compra por mi dinero. Como les decía hace rato, yo me gusta a mí comprar algún tipo de pantalón de mezclilla, ¿verdad? Pero yo sé que hay unos pantalones que son mucho más caros que otros. Y lo peor de todo es que están rotos y así se los venden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? Pues precisamente por eso valen más, porque están rotos. Si usted compra un pantalón y lo rompe, pues va a quedar a la moda y le va a salir más barato, ¿verdad? Entonces, es importante hacer una buena compra o la mejor compra. Usted puede escoger, y sirve mucho en el caso de aquí de nosotros, que la Profeco examina muchos artículos. Y debemos de tener el hábito de buscar realmente la mejor compra. Porque si tenemos la idea de que somos dueños, entonces no necesitamos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo decido qué hacer y cómo hacer. Pero si cambiamos nuestra manera de pensar, si transformamos nuestro entendimiento, voy a saber que soy administrador de algo que no me pertenece y que debo hacer el mejor uso posible que le pueda dar. Entonces, yo puedo buscar la mejor compra para que sea mejor aprovechado ese dinero, ¿verdad? Y de esa manera puedo obedecer al Señor y también podemos alabarle, y ese dinero que nos sobraría o que nos sobra de no gastarlo, podemos utilizarlo en otras cosas. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta.
Es un artículo que se devalúa rápidamente, como las computadoras, ¿verdad? Usted compra una computadora el día de hoy y en un mes ya está obsoleta porque ya hay 2 o 3 modelos o más que ya salieron a la venta y ya usted se quedó atrás con la computadora. O los teléfonos celulares, ¿verdad? Que ya salió el nuevo modelo del iPhone y que ya hace no sé cuántas cosas y ya todos queremos comprar el teléfono. Andamos viendo a ver a quién le vendemos el que tenemos para comprar otro, ¿verdad? Entonces eso no es la mejor compra y es un artículo que se devalúa rápidamente. Ahora, otra pregunta que debemos de hacer: ¿el mantenimiento es costoso de lo que voy a comprar o no? Hace rato les compartí a los hermanos, a mi mamá le regalaron un boiler muy bonito y abría el boiler, la llave del agua y automáticamente prendía la flama y se calentaba el agua y ya, muy moderna el boiler. Pero resulta que a los 3 meses se descompone y la reparación del boiler salió casi lo que costaba el boiler y era una pieza pequeña. ¿Por qué? Porque su mantenimiento es costoso. Algún vehículo también caro o algún artículo que podamos pensar en la casa. Si al comprar este artículo voy a tener que hacer una instalación especial para esto, pues va a ser un gasto mayor al que es en sí el artículo que acabo de comprar. Y quizás el mantenimiento tenga que venir un especialista a arreglarlo o a revisarlo periódicamente para que funcione bien. Y eso también es un costo adicional que no consideramos al momento de comprar este artículo. ¿De acuerdo? Bien, otro punto para salir de deudas es deje de comprar a crédito. Una persona que está endeudada, así como yo, debe empezar a comprar solo al contado. Solo compras de contado. ¿Por qué? Porque si su meta es salir de donde usted está y su meta es obedecer la palabra del Señor, que así debe ser, entonces debe de empezar a comprar o hacer compras de contado. ¿Por qué? Presuponer que voy a tener dinero está mal. No es bíblico presuponer que vamos a tener dinero para el día de mañana. ¿Sí? Está mal delante de Dios. Por eso debemos de transformar nuestra manera de pensar, renovar el entendimiento. Tenemos que aprender también, aquí me faltó una parte. A menudo una persona con deudas y que posee una cosa de valor podría convertir en efectivo y se puede preguntar, ¿sería mejor vender esto para pagar mis deudas? Aquí debemos de tener cuidado, porque cuando a veces estamos endeudados y tenemos algo que podemos vender, ocasionalmente lo hacemos y sí pagamos las deudas. Pero eso no soluciona el problema de raíz, sino trata solamente los síntomas. El asunto es que usted tiene que aprender a no seguir endeudándose. El testimonio en el libro viene el testimonio de unas personas que debían mucho dinero. Y resulta que el hermano que escribió el libro les exhorta a que vendan su casa y paguen sus deudas. Y así lo hicieron, vendieron su casa y pagaron sus deudas. Y después de 2 años, vinieron con él y le dijeron que tenían deudas. Pero el asunto era que ya no tenían casa que vender. ¿Por qué? Porque trataron los síntomas y no el problema de raíz. Entonces, si usted tiene algo, si está endeudado y tiene algo que vender, lo puede vender. Pero tiene que tener mucho cuidado en no volver a incurrir en deudas. Esta es solamente una parte de lo que tiene que hacer. Otro punto es aprender a ahorrar. Aprender a ahorrar finalmente es para afianzar su vida financiera en el proceso de pagar sus deudas. Uno debiera de aprender a ahorrar dinero de manera regular, incluso aquellas personas que están o estamos endeudadas. Es muy difícil ahorrar dinero. Y si no, pregúntele a la hermana Linda o a Raquel, que estuvieron recolectando dinero, o a los que estuvimos involucrados en invitarlos a esta conferencia. Muchos hermanos, y la mayoría no vino, fue porque nos dicen, no, es que no tuve dinero para la conferencia.
Si tuviéramos el hábito de estar ahorrando, yo les aseguro que si usted hubiera ahorrado 10 pesos por semana, tendría el dinero necesario para haber asistido a esta conferencia. Y quizás le hubiera sobrado. 10 pesos por semana no es mucho. Estoy seguro que se lo gasta más en una Coca-Cola o en unos papitas o en alguna otra cosa. Pero no tenemos la mentalidad de ahorrar. ¿Por qué? Porque nos creemos dueños de lo que poseemos. Si nos creyéramos y creyéramos que somos administradores, podríamos decidir estar ahorrando para ciertas necesidades. Esto realmente no es una necesidad, pero es un tiempo en el que podemos aprender y podemos convivir con demás hermanos de diferentes iglesias. Y la mayoría de los hermanos que no asisten es porque no saben que pueden ahorrar. ¿Cuántas veces usted aparta un dinero para algo y le surge una necesidad y va al cajón y saca ese dinero y cubre esa necesidad? Tiene que aprender a ahorrar. Mi hija, la más pequeña, tiene una alcancía, un cochinito que le regalamos. Y todavía no lo llena cuando ya lo quiere romper. Y ella no sabe que tiene que tener paciencia todavía, aprender a ahorrar. Necesitamos saber, si yo no puedo, entonces puedo buscar ayuda de algún hermano o hermana, o vaya a un banco y deposite una cantidad de dinero cada semana que sea su manera de ahorrar. Cuando usted paga algo, usted se desprende del dinero y ya no está ahí. Es la misma idea de aprender a ahorrar. Por eso las alcancías ahí están y todas rotas, ¿verdad? Tienen hoyos por abajo, porque o las que son de metal, mete uno las tijeras o así para sacar los billetes uno por uno. Y nos hacemos muy hábiles en sacar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos habituados a desprendernos de algo que no nos pertenece ya. Si yo aparto para la luz, ese dinero ya no me pertenece, es de la luz o del agua, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ahorrar, ¿ok? Bien. Dice Proverbios, aquí también hay una nota, un paréntesis. Las tandas no es una manera de ahorrar. No es una manera de ahorrar, sino es una manera de endeudarse. Hay testimonios de personas que se dedican a eso y muchas de las veces están haciendo tandas porque deben la tanda anterior, ¿verdad? Y presuponer, si yo soy el número 1 y recibo el dinero por primera vez y me lo gasto, entonces yo ya debo ese dinero automáticamente porque lo tengo que devolver cada semana o cada quincena. Entonces las tandas no es una manera bíblica de ahorrar ni es una manera correcta de participar como cristiano. ¿De acuerdo? Número 3. Todos estos puntos fueron bajo el número 2 de pagar las deudas. El número 3. Aquí es donde quizás van a sentir un golpe aquí en el costado, ¿verdad? Acostúmbrese a dar. Acostúmbrese a dar. El tercer principio para aplicar en su vida hacia la libertad financiera es el principio de dar. Cada creyente en Cristo debe establecer el diezmo como testimonio mínimo de que Dios es el dueño de todo lo que posee. ¿Cómo puede alguien decir que le ha entregado todo a Dios cuando nunca ha dado testimonio de ello? ¿Cómo puede alguien decir que le ha entregado todo a Dios cuando nunca ha dado testimonio de ello? Muchas de las veces cantamos bien bonito y sí, Dios es mi Señor y yo amo a Dios y yo quiero servir a Dios, y nomás se toca el tema del dinero y se nos olvida quién es nuestro Señor. Dice el Señor Jesucristo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté su cartera, ahí estará también su corazón. Malaquías capítulo 3 dice: vosotros me habéis robado. Y dice el pueblo: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando usted no paga su diezmo o no da su diezmo a la iglesia, usted debe dinero al Señor. ¿Ustedes creen que Dios necesita el dinero para hacer algo? Realmente nosotros, es una condición espiritual. Nosotros necesitamos recordar que dependemos de Dios
para todo. Es nosotros los que necesitamos recordar que dependemos de Dios, no Él. Acabamos de leer en Salmo que mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. En otro pasaje en Salmos dice, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti. Él no necesita de nada de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Y es una enseñanza espiritual. En las bienaventuranzas, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa debe ser nuestra oración cada día, porque cada día comemos y cada día necesitamos el dinero para comprar la comida. Ya sea que lo compre por semana, por quincena, por mes, usted necesita comer todos los días. Necesita un lugar donde dormir todos los días. Son sus necesidades. Entonces necesitamos aprender a depender más del Señor. Por eso necesitamos de cambiar, transformar nuestra manera de pensar. Solo así podemos obedecer y seguir los principios del Señor. Es triste cuando muchas de las veces no queremos sacrificarnos para las obras, para la obra del Señor o las cosas del Señor. Y cuando lo hacemos hipócritamente, ¿verdad? Quizás yo tengo ya apartado mi diezmo y resulta que hay una necesidad en la iglesia, pues del diezmo voy a dar ahí. No está bien. Si va a dar algo, délo que sea suyo, que sea sacrificio suyo, personal. El rey David en una ocasión llega con uno de sus súbditos y le pide una heredad. Y dice el dueño, no recuerdo el nombre, dice, te doy la heredad y te doy la leña y te doy hasta el animal para el holocausto. Y el rey David dijo, no daré nada que no me cueste. No daré nada a mi Señor que no me cueste. Entonces, si vamos a dar algo que no sea ni del diezmo del Señor, ni de su familia, que sea suyo. Porque entonces vamos a ser como los que estaban dando en el templo ahí cuando estaba el Señor Jesús, ¿verdad? Que estaban dando todos dinero y hasta suenan trompetas por tanta cantidad de dinero que dan. Y llega una viuda y echa 2 moneditas muy insignificantes, ¿verdad? Echa como 50 centavos o algo así. Y él dice, el Señor Jesucristo, ella dio más que todos, porque los demás daban de lo que les sobra y ella dio todo su sustento, todo lo que tenía. La Biblia siempre que se habla de dinero, se habla en porcentajes. En porcentaje la viuda esta dio el 100%. Quizás aquellos no eran ni el 1% o el 2% de lo que tenían o de lo que tenían que dar. Sin embargo, como era mucho dinero, pues aparentemente era bastante, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios sabe exactamente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso tenemos que cambiar la manera de pensar en el sentido que Dios ya sabe lo que está pasando y nosotros a veces nos hacemos tontos al creer que no se da cuenta nadie. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Así debe de ser. Si usted va a hacer algo para el Señor, hágalo, pero que sea conforme a lo que dice la palabra de Dios. Número 4. Acepte la provisión de Dios. Para disfrutar de paz con respecto a las finanzas, reconozca y acepte la provisión de Dios para dirigir su vida. Muchas veces las personas se olvidan de que la voluntad de Dios se puede llevar a cabo a través de la falta de fondos. Muchos tienen la idea de que si uno está en pobreza o en necesidad, es porque el juicio de Dios está ahí con nosotros. Y que la riqueza es sinónimo de bendición de parte de Dios. Y esto no es así. Podemos ver claramente el ejemplo en el libro de Job, ¿verdad? Que él realmente, Dios lo puso en necesidad, pero fue para testimonio de los demás. El ser pobre no significa que está uno mal con Dios, y el ser rico o tener posesiones no significa que esté uno bien con el Señor. Muchas de las veces Dios se muestra
en las necesidades. Y si usted está allí, es porque Dios quiere que usted aprenda algo, o porque Dios va a hacer que supla la necesidad a través de algún hermano que está viendo esa necesidad y puede suplirla. Entonces, a veces la voluntad de Dios se manifiesta en ese tipo de problemas, en estas necesidades. Y no queremos o no nos damos cuenta y no dejamos que Dios actúe en nuestra vida, porque no reconocemos en la situación en la que estamos. ¿Hay un proverbio, hermano? Sí. Proverbios 28:6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre que camina en integridad, así es. Entonces es importante y se hace mucha mención aquí en la actitud que usted tiene con respecto a las cosas de Dios. Si usted no tiene una buena actitud, por más que escuche lo que se le está enseñando en la Biblia, no va a cambiar. Los que han estudiado más y los que saben dicen que si usted hace algo constantemente, en 2 o 3 semanas se empieza a crear un hábito. Y si usted empieza a crear un hábito en cuanto a sus finanzas y en ver lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, entonces puede empezar a ver la manera de salir de sus problemas financieros. Y es algo muy cierto y lo dicen muchas personas. Dice, Dios no lo metió a usted en esos problemas. Dios no le hizo que firmara ese pagaré o ese préstamo, ¿verdad? Pero sí queremos que Dios nos ayude. Pues esta es una manera de que Dios le pueda ayudar. Reconozca lo que hizo, arrepiéntase y cambie su actitud. Y no vuelva a caer en donde estaba. Ahora, desarrolle una conciencia limpia. Debemos tener una conciencia limpia tanto en nuestras prácticas comerciales como en nuestros negocios personales. La liberación financiera en este caso tal vez incluya restitución o un cambio de actitud. Muchas de las veces en nuestras prácticas financieras nos damos cuenta que a veces hemos estado defraudando o robando o haciendo algo incorrecto que viola la Escritura. De esa manera podemos ver como el ejemplo de Zaqueo cuando dice que si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía a quienes les debía, a quienes había defraudado. Y la Biblia enseña que cada uno de nosotros podemos hacer eso. Y muchas veces estamos en la situación en que queremos caminar con el Señor y estamos yendo hacia adelante y Dios está bendiciendo y está prosperando. Pero en ese momento es cuando se recuerda a uno lo que hizo. Y quizás el dinero que tenemos y que pensamos que podemos ya disfrutar o utilizar para otras cosas, es dinero que se necesita para restaurar o restituir lo que hemos hecho mal en el pasado. Entonces necesitamos de tener una conciencia limpia. El número 6, ponga a otros en primer lugar. Esto no implica que tenga que dejarse pisotear, simplemente significa que no debe de obtener ganancias a expensas de otras personas. No podemos abusar de otras personas pensando o esperando obtener ganancias cuando no es correcto. Tanto como no es correcto que usted se deje pisotear, como no es correcto que usted abuse o pisotee a otras personas. ¿Sí? Entonces, debe de poner a otros en primer lugar. Trate a los demás como le gustaría que ellos lo traten a usted, ¿verdad? Y hay varios pasajes que también respaldan estas afirmaciones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice en los evangelios, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si usted va a amar a su prójimo como a usted mismo, a usted no le va a gustar ni que le estén engañando, ni que le estén robando, ni que le estén mintiendo o que lo estén defraudando. Entonces usted no tiene que hacer estas cosas. Por eso en esa ley se cumple, en este mandamiento se cumple toda la ley, ¿verdad? Y los profetas también. Entonces necesitamos de aprender
a tratar a otros como queremos que nos traten. Si yo quiero que a mí me den buenos precios, pues yo tengo que dar buenos precios en mi negocio. Si yo quiero que no me roben, yo no tengo que robarle a las personas, ¿verdad? Hay artículos que son excepcionalmente baratos y uno no se da cuenta y los puede uno comprar por un precio bastante elevado, ¿verdad? Y si uno a veces se da cuenta, pues uno quiere empezar a hacer negocio con eso. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero ahí quizás, pero ¿es correcto? ¿Verdad? Bien, ahora, número 7. Administre su tiempo sabiamente. Aprenda a limitar el tiempo que dedica a los negocios cuando no pasa suficiente tiempo con la familia. En Proverbios 23, 4 y 5, vemos que la primera prioridad en la vida de un cristiano es desarrollar la relación personal con el Señor. En primer lugar, tenemos que aprender a desarrollar la relación personal con Dios, y en segundo lugar, con la familia. Y en tercer lugar queda el trabajo. Cuando usted aprende a desarrollar una relación personal con Dios, con Jesucristo, su Salvador, entonces está cumpliendo la primera prioridad. Pero muchas de las veces queremos cumplir esa prioridad y nos brincamos la segunda y nos vamos a trabajar y estamos trabajando muchas horas en la oficina o en el campo donde tenemos que trabajar y dejamos de lado la relación que hay con la familia. Y también debemos aprender a cultivar la relación con la familia y es obligación, en este caso del padre de familia, de proveer la enseñanza espiritual de la familia también, tanto como devocionales, enseñanzas bíblicas, lectura de la palabra de Dios, etc. Número 8. Evite lujos y los excesos. Cada persona que desee lograr la liberación económica debe evitar los lujos y excesos en la vida. ¿Sí? Debemos de aprender a no vivir en excesos, ¿verdad? Quizás Dios le ha bendecido bastante, en el que usted puede disponer de grandes sumas de dinero, pero el exceso nunca ha sido bueno. Nunca ha sido bueno y lo podemos ver con los alcohólicos y los drogadictos, ¿verdad? Ellos viven en excesos. Pero también usted como cristiano puede llegar a vivir en excesos, ¿sí? En excesos de negligencia, de desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se nos enseña algo y no lo hacemos, entonces estamos siendo negligentes con la palabra de Dios. Entonces debemos de aprender a evitar los lujos y los excesos. En Eclesiastés capítulo 10 versículo 17 dice: bienaventurado el pueblo cuando sus príncipes se sientan a comer y a beber para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. Eclesiastés 10, 17. Entonces hay veces que tenemos la oportunidad y nos pasamos, ¿verdad? Nos vamos a los excesos de la comida, nos vamos a los excesos de alguna actividad. Entonces debemos evitar los lujos y los excesos. El número 9, el consejo profesional cristiano. Cuando tenga dudas, es importante buscar asesoramiento cristiano. Proverbios 15:22 nos dice y nos exhorta a buscar consejo y no solo a confiar en nuestros propios recursos. En la multitud de consejeros está la victoria, ¿verdad? Entonces debemos de buscar ayuda y consejo de otras personas que tienen un poco más habilidades que nosotros en este aspecto y podemos aprender de ellos. Ahora, el que usted busque consejo con varias personas no significa que va a hacer caso de todos los que le dieron consejo, sino que usted va a escuchar y va a considerar cuál consejo usted va a seguir de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios. Y créame que le va a ayudar. Cuando pensamos solamente en que nosotros somos capaces de hacer algo, entonces es cuando vamos a fracasar. El hijo de Salomón, si recuerdan la historia de Roboam, cuando el rey David llegó a ser rey en vez de Saúl, Dios prosperó y le trajo muchas victorias. Cuando David muere y deja el reino a su hijo Salomón, Salomón, en vez de pedir la muerte de sus enemigos, en vez de pedir riquezas, pide sabiduría.
Y Dios le da la sabiduría tal que dice que ningún otro rey ha tenido ni tendrá jamás. ¿Sí? Entonces llega a tener 40 años o más de paz y Salomón está gobernando y está reinando. Pero llega el momento en que va a morir y le deja a su hijo Roboam su reino. ¿Y qué pasa con Roboam? Él pide consejo a los jóvenes y pide consejo a los ancianos, a los adultos que habían estado aconsejando a su padre. Sigue el consejo de los jóvenes y la consecuencia es que divide el reino. Y dice ahí en el pasaje, dice que dicen los israelitas, Israel dice cada quien a tu tienda. O sea, cada quien a su casa y se queda solamente 2 de las 12 tribus, se quedan solamente con Roboam. Y es donde la historia viene que es Judá e Israel, ¿verdad? Entonces ahí ya hay reyes en Judá, hay reyes en Israel y pues la historia sigue, ¿verdad? Más adelante. Pero lo más importante es que debemos de pedir consejo y ayuda cuando somos incapaces de hacerlo. Y quiero que recuerde que lo que usted se exija ahora es lo que usted será a futuro. Si usted no se exige ahora lo que tiene que hacer para cambiar su mente, para cambiar la manera de pensar, usted no va a dejar de estar donde está todo el tiempo. Lo que decía el hermano anoche, ¿cómo es posible que uno haga todo el tiempo lo mismo y espere un resultado diferente? ¿Verdad? Dice Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y lleva el daño. Si usted está observando que haciendo lo mismo tiene consecuencias negativas para su vida, entonces cambie lo que está haciendo. Y si usted no cambia lo que está haciendo ahora y de la manera con los principios bíblicos establecidos, no va a poder llegar a la meta. ¿Sí? ¿Recuerdan la de la serpiente y la paloma? O sea, la meta es llegar a hacer algo diferente, a tener una mentalidad, una manera de pensar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces debe de transformar su mente. El renovar, ¿qué es renovar? Bueno, cuando una pared de una casa está vieja y el piso está roto, pues, ¿qué dicen? Vamos a renovar. Quitan lo viejo y ponen lo nuevo, quitan la pared o la restauran y le ponen pintura nueva. Y está renovando. De la misma manera usted tiene que renovar sus pensamientos. De tal manera que pueda usted decir que se ha comprobado cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en su vida. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte por esta oportunidad nueva de aprender más de tu palabra y de escuchar acerca de lo que tú tienes para nosotros en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, pedirte que obres en la vida de cada uno de nosotros y, Señor, queremos, Señor, que podamos nosotros poner en práctica estas enseñanzas y principios establecidos en tu palabra, Señor, para que nuestra vida sea una vida de testimonio hacia otras personas, Señor, que no solamente aprendamos, sino que también a futuro podamos enseñar a otros a salir de los mismos problemas por los que estamos pasando nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.